Buenos días, o tardes, o noches, o lo que sea. ¿Sabías que el ser humano parpadea de media unas 14.400 veces al día? Hombre, excluyendo las 8 horas de sueño que supuestamente deberíamos tener. Y entonces, haciendo los cálculos, en lo que vas a ver este vídeo, vas a parpadear unas 150 veces en total. Pero bueno, a lo que íbamos. En este vídeo voy a hablar sobre el tercer pleno que celebramos el 17 de enero de este año, del 2023, qué rápido pasa el tiempo, en el Ayuntamiento de Tudela. Recordaros que os podéis suscribir en cualquier momento. Bueno, pues comencemos. El día lo podemos dividir en cuatro partes. En primer lugar, las actividades hechas ese mes. En segundo lugar, la propuesta para deflactar el IRPF. En tercer lugar, un debate sobre inmigración y juventud. Y en cuarto lugar, una dinámica del Parlamento Joven de Navarra. Que esta tiene sorpresa. Bueno, sobre las actividades hechas ese mes se dio un pequeño aviso a los parlamentarios, ya que había escasez de propuestas y de debates. Y claro, si no hay suficientes propuestas o suficientes debates, no puede haber un pleno. Y luego también hablamos sobre un viaje a Bruselas que tenemos pendiente, ya que el Parlamento Europeo nos ha invitado a visitar las instalaciones. Entonces ahí hablamos un poco sobre el viaje, las condiciones, etcétera. Bueno, vamos ya con la primera propuesta, que es deflactar el IRPF a rentas inferiores a 60.000 euros. Como muchos sabréis, yo soy de humanidades y a mí todo lo relacionado con la economía, bueno, pues no se me da especialmente bien. Más que nada porque de la última vez que cursé economía fue en cuarto y bueno, ahora en la carrera. Pero bueno, tampoco que se me dé especialmente bien. El caso es que de esta propuesta he ido cogiendo algunas pinceladas para que quede claro cuál era la intención de la persona que presentó esta propuesta. En primer lugar, ponía un contexto, y es que Hacienda ha incrementado su recaudación de IRPF por IRPF un 16% más que en el año 2021, y en concreto Hacienda Navarra un 11,8% más. Entonces, claro, si esto lo sumamos a las más de 40 subidas de impuestos que ha habido en los últimos años, entonces, claro, tenemos un gran déficit, una gran deuda y una gran inflación. Entonces, decía que el aumento del IPC aumenta la recaudación de IVA y IRPF. Claro, entonces el aumento también del IPC generará un aumento de ingresos nominales. Entonces, claro, ¿cuál es el resultado de esto? Si el aumento del IPC supera el aumento de los ingresos reales, la carga fiscal va a aumentar. Y aquí es donde presentaba una serie de medidas. Primero decía que había que deflactar el IRPF a rentas inferiores a los 60.000 euros y proponía una serie de medidas como aumentar el mínimo exento, ampliar las deducciones fiscales y revisar los tramos de IRPF con efectos inmediatos en la declaración del año 2022. Y ahora es donde se abre el debate. Primero hablamos sobre quitar poder al Estado. Vamos a ver, no puedes exigirle al Estado una cosa si luego tú no lo estás compensando con unos impuestos. Entonces yo decía, sí, tenemos que pagar unos impuestos, de hecho, más adelante hablaré de ello, pero hay que tener en cuenta que el Estado tiene que hacer una mejor repartición de ellos, es decir, tenemos que saber qué es lo que hace con lo que pagamos de impuestos. También se habló sobre la presión de los autónomos y si existen unas clases sociales. Yo decía, vamos a ver, sí que existen unas clases sociales, pero no como las concebía Karl Marx. Karl Marx decía que había una clase proletaria y una clase más aburguesada y se llegaría, y su utopía era una dictadura del proletariado. Entonces, claro, ahora mismo no tenemos un proletariado como tal establecido. Entonces, en conclusión, sí que hay unas clases sociales, pero no como las concebía este filósofo. También se habló sobre la necesidad de los impuestos, lo que decía un poco antes. Sí que necesitamos unos impuestos, pero tenemos que saber qué es lo que se hace con ellos. Es decir, tiene que haber una mejor repartición de ellos. También se habló sobre la ineficacia en ocasiones del sistema público y así como dato, decir que España hasta hace nada, el sistema público español de sanidad era uno de los mejores del mundo. De hecho estaba, no sé si era Hong Kong, Singapur y luego estaba España. Pero claro, con el tiempo eso ha ido bajando. Y bueno, luego ya la guinda del pastel, que son los 60.000 euros anuales. Lo de los 60.000 euros anuales. Vamos a ver, para cobrar 60.000 euros anuales, tú deberías estar recibiendo al mes 5.000 euros. Es decir, eso es una auténtica barbaridad. Entonces, bueno, pues eso dio mucho juego porque había mucha gente que decía, vamos a ver, si tú cobras 5.000 euros anuales, es que vas a poder pagar el IRPF y mucho más. Y entonces ya se presentó una enmienda en la que se proponía eliminar en primer lugar el apartado de para las rentas inferiores a 60.000 euros y en segundo lugar, al final de la propuesta, parecía una cosa muy política
que recriminaba al gobierno foral de Navarra una supuesta decisión en la que no aprobaba la propuesta que saldría supuestamente adelante desde el Parlamento Joven de Navarra. Y bueno, como podéis observar, por casi un 60% salió adelante esta enmienda. Luego se procedió a votar la propuesta en su conjunto, es decir, con la enmienda incluida, y salió con casi un 65% de los votos a favor. Más adelante tuvo lugar el debate sobre inmigración y juventud. Aquí el parlamentario que presentó esto decía que había una falta de inclusión joven en el mercado laboral por discriminación racial, étnica o de color. Y entonces presentaba una serie de medidas, como por ejemplo medidas previas a la partida y a la llegada, una educación, un empleo y una formación profesional, un acceso a servicios básicos, ya fuera vivienda o salud, incluso una participación activa, inclusión social de todos los migrantes, sobre todo jóvenes, que vinieran al país. Bueno, y aquí es donde ya se abre el gran debate. Primero de todo salió que, bueno, hay muchos países que son racistas y bueno, también se llegó a insinuar que España era un país racista. Y entonces yo digo, no, 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 España no es un país racista porque se ha nutrido a lo largo de toda su historia de diferentes culturas. Es decir, al principio, bueno, pues estaban los iberos, los celtas, los celtíberos y diferentes tribus autóctonas. Luego vinieron bueno, diferentes colonias fenicias, diferentes colonias griegas, también diferentes colonias cartaginesas, romanas. Más adelante aparecieron los reinos cristianos, luego aparecieron, bueno, también las invasiones bárbaras que penetraron en la península ibérica cuando el Imperio Romano desapareció, luego también vinieron los musulmanes, con la formación de Al-Ándalus, es decir, España siempre se ha formado con una gran Macedonia de culturas, entonces España no puede ser un país racista simplemente por su pasado. Entonces, yo defendía que España tiene personas racistas, pero no es un país racista. Más adelante también se habló sobre justicia legal y sobre la formación del inmigrante. A mí me parece esto una cuestión clave. Es decir, si una persona viene de fuera a un país en concreto, debe ser consciente de la cultura y de los valores a los que se va a enfrentar. Es decir, no puede tratar de imponer sus valores, su cultura al país receptor, porque sería entonces una gran incoherencia. Y ya por último también se habló sobre la doble moral que está habiendo en la actualidad sobre la guerra en Siria, hace ya varios años en las que, bueno, pues Europa cerró las puertas, dijo que no quería recibir más inmigración y ahora Ucrania ha brindado todo su apoyo, incluso está mandando últimamente tanques y demás equipamiento militar. Yo sinceramente con esto concuerdo, porque no hay nada más que ver las noticias y precisamente de qué se habla y de qué no se habla. Sin embargo, hay que entender también el contexto social y el contexto cultural. Es decir, Siria está en Oriente Medio, es un país muy alejado de Europa y Ucrania está en Europa. De hecho, que hasta hace nada quería incluirse dentro de la OTAN. Y además, para más Inri, está colindando con Rusia, una potencia que amenaza la hegemonía del mercado europeo. Entonces, en cierta medida, sí que se puede llegar a entender el papel que ha tenido Europa con la guerra de Ucrania. Y bueno, nosotros ya llegamos a la conclusión de que sí que tiene que haber unas leyes de migración claras. De hecho, se habló sobre unas leyes migratorias al estilo de Australia, que son un tanto más duras, no tan flexibles como las que tenemos ahora, y también la oportunidad de ofrecer voluntariados en vez de destinar dinero público a estas cuestiones. Pero claro, como la cuestión no estaba del todo decidida, decidimos votar la creación de un grupo de trabajo que salió adelante con casi el 60% de los votos. Y ya por último, la dinámica del Parlamento Joven de Navarra, que, oh, sorpresa, no dio tiempo y entonces tuvimos que aplazarla al siguiente pleno. Entonces no os voy a hacer spoiler de qué iba a ir, porque es algo muy interesante que lo voy a dejar para el próximo vídeo. Ya agradeceros a todos los que os habéis quedado hasta el final del vídeo, os voy a pedir un poco lo de siempre, las tres cosas. En primer lugar, que os suscribáis, en segundo lugar, que le deis like y en tercer lugar, si os ha gustado mucho el vídeo de verdad, compartirlo. Me gustaría también que me dejarais en los comentarios abajo qué es lo que os ha gustado, qué es lo que mejoraríais de este tipo de vídeos, porque como sabéis, este ya es el tercer vídeo sobre los plenos en el Parlamento Joven y como aún quedan unos cuantos plenos, me gustaría saber en qué tengo que mejorar o qué es lo que os gustaría que tratara más para los siguientes días. Entonces, dicho esto, Iván Desval se despide. Nos vemos. Hasta luego.